Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Ok, muy bien. Entonces dijimos que íbamos a leer en Hechos, capítulo 4. Les recomiendo a los que no traen Biblia que la traigan, porque la vamos a usar, ¿verdad? En Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31, vemos una oración que nos sirve de modelo para lo que vamos a hablar hoy. Para ubicarnos en el contexto, los discípulos están siendo asediados como resultado de la predicación del evangelio. Primero ocurrió lo de Pentecostés, luego ocurrió lo de Pedro y Juan ante el concilio, las amenazas que ellos le profirieron, etcétera. Y una vez que los pusieron en libertad, ellos se reunieron de nuevo y asumieron esta actitud. Hechos 4:23 en adelante dice: y puestos en libertad, refiriéndose a Juan y a Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, y este versículo es clave para lo que vamos a estudiar hoy, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con la convicción de que cuando oramos no te podemos ver, no te podemos tocar, pero sabemos que tú nos ves. Sabemos que tú inclinas tu oído desde tu trono a nuestra oración, que eres capaz de escuchar mi oración y las millones de oraciones que en este instante hombres y mujeres en todo el mundo elevan a ti en el nombre de Cristo Jesús. Con esa confianza, Señor, venimos en esta noche a darte gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar y a través de las herramientas tecnológicas. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos dirijas en este estudio de la palabra tuya y que nos indiques aquellas cosas que son de utilidad para nuestra vida y sobre todo en la oración. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. 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 Bien, hermano, hoy queremos hacer básicamente una introducción al tema. Como dije, el parámetro que vamos a usar en las próximas clases va a ser responder preguntas puntuales. Por ejemplo, personas que me hacen preguntas como: ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe y ha determinado todas las cosas? Por ejemplo. Entonces vamos a responder: ¿en verdad Dios ha determinado todas las cosas? ¿En verdad vale la pena orar? Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que con preguntas de distinta índole las vamos a estar respondiendo durante estos estudios que vamos a estar realizando. Pero hoy, tal y como preparé unas pequeñas láminas allí, y disculpen que les dé la espalda,
vamos a leer algunas cosas. Me gustó este pensamiento y por eso lo... No, porque voy a necesitarlo. Gracias. Me gustó este pensamiento. Déjenme colocar algo aquí. Me gustó este pensamiento y lo quiero compartir con ustedes. Dice, alguien dijo alguna vez, me gusta pensar en que quizás en el cielo hay un cuarto lleno que nos sorprenderá a todos cuando lo veamos. El cuarto contiene grandes cajas nítidamente empacadas y con un precioso lazo con su nombre y una nota que dice, nunca entregado a la tierra porque nunca fue pedido. El Señor Jesús nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En ese versículo encontramos una acción que corresponde a nosotros y una acción que corresponde a Dios. Y como toda regla de acción y reacción, Dios en ese caso particular de la oración, de pedir, nos deja a nosotros la iniciativa. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Verdad? Llamad y se os abrirá. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Entonces, es necesario que en la oración nosotros tomemos la iniciativa. Muy bien, eso es muy importante. Pocos temas de la vida cristiana son más amplios e importantes que la oración, tomando en cuenta que Dios es nuestro Padre Celestial y que por medio de su Hijo Jesucristo hemos sido adoptados hijos suyos también. Lo que se desprende por naturaleza de esa relación es que conversemos a diario y sin cesar con nuestro Padre Todopoderoso. Cuando nosotros no éramos cristianos, no éramos hijos de Dios. La Biblia dice que el unigénito Hijo de Dios es Jesucristo. Entonces, ¿qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Éramos criaturas de Dios. Dios nos amaba, pero no éramos sus hijos. La Biblia dice que por medio de Jesús nosotros somos adoptados. Dice la Biblia que los que han aceptado a Jesús, los que han creído en Jesús, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, la relación que yo tenía con Dios antes de Jesucristo era una relación de criatura con mi creador. Pero ahora tengo una relación de hijo a padre. Y cuando tengo una relación de hijo a padre, esa relación es íntima, esa relación es cálida, esa relación tiene confianza. Por eso, el tema de la oración es vital en la vida cristiana. Alrededor de la oración surgen cientos de preguntas e inquietudes, incluso distintas posturas teológicas. Aquí vamos a ver también algunas posturas teológicas con respecto a la oración. ¿Ok? Y argumentos para explicar. Así que es todo un reto abordar el tema de la oración y pretender satisfacer todas las dudas. Eso no lo vamos a lograr. Pero durante las próximas semanas procuraremos hablar sobre la oración tanto como podamos y hacer hincapié en aquellas prácticas y que sean de utilidad para tener un concepto más claro de la disciplina de la oración y los beneficios que implica para cada creyente. Y más adelante vamos a estar hablando de este pasaje, pero vamos a ver algunas cosas que son importantes en relación con esto. En primer lugar, la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Lo contrario al monólogo es un diálogo. Es una conversación con Dios. No vamos a entrar ahora en detalles de cómo Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras. Pero podemos decir que en nuestra conversación con Dios, Dios nos habla primero por medio de su palabra. Ese es el canal principal por medio del cual Dios se revela a nosotros en la Escritura. Además de eso, nos habla por su
providencia. ¿Alguien en el Zoom está diciendo algo? No. ¿No? Okay. Por medio de su providencia, es decir, por medio de las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, Él nos habla. Eso lo vamos a ver después con más detalle. Pero también el Señor nos habla por medio de su Espíritu Santo. Hay muchas formas en las que el Señor nos puede hablar por medio del Espíritu. Pero dice la Biblia en líneas generales que el Espíritu Santo como persona nos guía, nos conduce, nos consuela, nos certifica, nos recuerda, nos ayuda en la oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo como consolador nos da esa fuerza, nos da esa dirección que necesitamos si realmente hacemos de la oración una práctica en nuestra vida. Eso es relación de Dios hacia nosotros. Ahora, en ese diálogo, nosotros, ¿cómo hablamos con Dios? Por medio de la oración, nosotros adoramos a Dios y deberíamos de adorarlo en primer lugar y ante todas las cosas. No importa cuán corta, no importa cuán breve, no importa cuán puntual sea nuestra oración, siempre debe haber una oración, una palabra de adoración, de reconocimiento, de reverencia, de presentación, de invocación, el nombre santo de Dios cada vez que oramos. Cuando vamos a orar por la comida, en medio de una emergencia médica, en medio de cualquier circunstancia. Recuerdo vívidamente el 3 de mayo del año 2011. Venía en mi carro con mi esposa y mis 3 hijos. Y de pronto fuimos impactados de forma violenta por un vehículo en la parte posterior de mi carro y fuimos arrojados hacia el pilar de un puente de la autopista, de uno de esos pilares de concreto. Gracias a Dios el carro no dio contra los pilares. Los asientos, mi asiento, que era un asiento corrido de adelante, se partió y yo caí con todo mi peso y el de mi esposa sobre las piernas de mis hijos. Mi esposa se partió la cabeza, había mucha sangre, mis hijos dando gritos, el carro yo perdí totalmente el control porque me fui para atrás, en fin. Pero recuerdo que en todos esos segundos, yo lo único que decía, Jehová de los ejércitos, bendito el hombre, bienaventurado el hombre que en ti confía. Yo no recuerdo cuántas veces lo dije, pero lo que traje en mi mente y fue espontáneo fue bendecir a Dios aún en medio de la tragedia. No me gusta ponerme como ejemplo, pero fue algo tan vívido, fue algo tan espontáneo que yo doy gracias a Dios porque Él puso eso en mi corazón. Alabar a Dios, glorificar a Dios es importante en toda oración. También en la oración nosotros, hablando con Dios, le damos gracias. También confesamos nuestros pecados. El pastor Jerry me prestó una lámina muy linda de colores con muchas, cómo se representa esto, solo que está en inglés y es un poquito difícil colocarla aquí, pero agradezco mucho porque me ha brindado mucha información para lo que hacemos adelante. Así que adoramos, damos gracias, confesamos nuestros pecados, intercedemos por otros. Observen que hasta este punto todavía no hemos pedido nada por nosotros. Primero adoramos al Señor, damos gracias, confesamos, intercedemos por otros y luego rogamos por lo material. También solicitamos ayuda espiritual porque la necesitamos todos los días. Y además de eso, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo oro, y casi siempre voy a orar por algo que necesito, yo tengo una sensación de descanso porque ya he puesto mi carga sobre las manos del Señor. El peso que estaba en mis hombros al momento de orar se aminora porque ya he ido al Padre Celestial, le he puesto mi carga y esa pesadez, esa angustia que tengo ahí en llanto, en ruego, en súplica, le digo, Dios, socórreme, ayúdame, provéeme. Y esa presión que hay sobre mí baja sustancialmente porque he puesto mi carga en el Señor. Y eso es lo que dice la Biblia. Venid a mí los que estáis cargados, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Adelante, Milenio.
Así es. El Espíritu Santo trae en nuestra mente lo que hemos leído y lo que hemos estudiado. Muy bien. Muy bien. Así es. Ok. Ahora fíjense. Esa es la relación del diálogo de nosotros con Dios. Dios nos habla y nosotros le hablamos a Él. Ahora, este tema lo vamos a desarrollar bastante durante estas clases. Va a salir, va a resurgir. Orar sí da resultado. Miren, ¿por qué yo hago mención de esto? Porque hoy en día y desde hace un tiempo el tema de la soberanía de Dios está en el tapete. Yo soy un fanático de este tema. Yo creo que un cristiano va a tener serios problemas en su vida si no acepta con gozo, con alegría, que Dios es soberano. Va a tener serios problemas. Va a vivir como la mujer de Job. Maldice a Dios y muere. ¿Ok? Pero algunos, convencidos de la soberanía de Dios, ya sea en forma consciente o inconsciente, piensan que no hay necesidad de orar, porque si Dios es soberano y Él hace como Él quiere, ¿para qué voy a orar? Pero hay una gran diferencia entre la soberanía de Dios y el que nosotros creamos que Dios nos ha programado, nos ha determinado para que todo lo que va a pasar ya Él lo puso y es inflexible. Eso no tiene sentido, porque de hecho, si así fuese, si Dios ya hubiese determinado todo y no tenemos nosotros ninguna capacidad de cambiar eso o de pedir al Señor que haga alguna misericordia para con nosotros, entonces la oración realmente carecería de sentido. Pero la oración da resultados porque la soberanía de Dios no es incompatible con la fe en la oración y el poder de Dios para responder a nuestra fe. Y por eso escogí este pasaje. ¿Por qué? Observen, yendo un poquito hacia atrás, que en Hechos 4, una vez que Pedro y Juan, versículo 23, son puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los hermanos de la iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Miren, este Juan y este Pedro son los mismos que unos días antes, unas 7 semanas antes, unas 6 semanas antes, habían dejado abandonado a Jesús en el huerto de Getsemaní. Salieron huyendo y Jesús quedó a expensas de los soldados y de las personalidades judías que lo querían crucificar. Ahora, ellos han sido llevados delante del concilio y han sido amenazados, han sido puestos presos, han sido castigados y se les ha conminado a que no hablen del evangelio. Pero ellos tienen una actitud totalmente distinta. Ahora están dispuestos a despreciar su vida si eso implica seguir predicando a Jesús. Es decir, ellos vienen a la reunión de iglesia a decir, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a orar en vez de huir y en vez de acobardarse. Es una actitud definitivamente distinta. ¿Qué cambió esa actitud? Ver a Jesús resucitado. Me preguntaba mi hijo esta mañana, esta tarde, que cuál era la razón por la que Jesús, después de resucitar, en vez de ascender a los cielos, porque estuvo 40 días con ellos allí, entre muchas razones, porque Jesús, con su resurrección y su habitación, su entrar y salir de en medio de ellos, durante esos 40 días, se les apareció a muchos hermanos, logró afianzar en sus corazones y en sus mentes, los logró convencer de que él vivía, de que él había vencido la muerte. Y esa resurrección, esa evidencia irrefutable de su resurrección fue la gasolina que movió el motor del testimonio de la iglesia al punto que estaban dispuestos a dar su propio.
Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra. Ahora, estos hombres regresan a la iglesia y dice el versículo 24, que una vez que cuentan todo y después de haberlo oído todo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Observen que ahí ellos se acercan a Dios sabiendo que Dios es soberano. Soberano. Y hacen una exposición en la oración de que Dios es soberano. ¿Y cómo lo hace? Dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Eres creador, eres dueño. El mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí me gusta unir esto con lo que dijo Milena, porque ellos invocan las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Ellos invocan específicamente, están invocando a Miqueas 15:1, ¿ok? Entonces, y el Salmo 146 y Éxodo 20. Es decir, ellos están usando varias partes de la Sagrada Escritura. Y dice, 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, es decir, contra el Mesías. ¿Por qué Pedro, o el que estaba hablando allí, no dice la escritura con exactitud quién estaba diciendo, quién estaba orando? Posiblemente Pedro. Pero lo cierto es que está invocando la escritura y está diciendo algo que ya estaba profetizado. Y dice el versículo 27, porque verdaderamente, entonces lo que está diciendo aquí quien está orando es, esto se cumplió porque esta gente se ha unido contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28 ratifica lo que dice el versículo donde dice soberano Señor. El versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios determinó que lo que le aconteció a Cristo y el poder que tuvieron ellos, Poncio Pilato, Herodes, todos esos hombres en contra de Cristo, no fue un antojo de ellos, no fue una victoria de Satanás. Dios lo permitió así. Dios lo determinó así. Porque Él es soberano. Pero veamos de nuevo lo que acabamos de decir. La soberanía de Dios no es incompatible con la oración. Porque Jesús sabía que estaba determinado que Él muriera en la cruz, ¿sí o no? Mas, sin embargo, allá en el huerto de Getsemaní, bajo una extrema presión, bajo un extremo estrés, sabiendo lo que le acontecía, él hizo una petición que aparentemente estaba en contra de esa predeterminación de Dios. Él dice, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, el mismo Jesús nos está enseñando que aunque Dios es soberano, aunque Dios haya determinado las cosas, nuestro deber y nuestro derecho como hijos de Él, ahora somos herederos como Cristo, somos coherederos con Él, es pedirle al Padre que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sí sabe lo que va a pasar, pero nosotros no. Y como no sabemos lo que va a pasar, nuestro deber es clamar y confiar a Dios y que Él haga su voluntad. Porque su voluntad siempre será agradable y perfecta. Ahora, esta gente en su oración, están orando, en su oración sientan las bases y reconocen la soberanía y el señorío del Señor. Reconocen que todo lo que ha acontecido, Dios lo determinó así, pero va sobre esa base de soberanía y de determinación divina. Fíjense lo que ahora ellos dicen. Observen el versículo 29. Y ahora, Señor,
Sabemos que tú determinaste esas cosas. Nosotros no sabemos lo que tienes. Nosotros te vamos a pedir como creemos que te tenemos que pedir. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede. Están pidiendo algo que no tienen, que quieren tener. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable tu palabra. Entonces, observe que ellos están pidiendo algo que necesitan, pero lo que me llama la atención es que están pidiendo algo que trasciende a lo material. Ellos están pidiendo en medio de un momento tenso, no están pidiendo protección física. Ellos no están pidiendo, Señor, líbranos de no ir a la cárcel. Señor, líbranos de que nos ataquen, líbranos de que nos golpeen. No, danos poder, danos de nuevo, danos decisión, danos determinación para predicar tu palabra a pesar de lo que ellos piden. Y esto nos enseña, hermano, que en la oración nosotros debemos anteponer lo espiritual antes que lo material. Dios no se enoja porque pidamos cosas materiales. Dios se pudiera entristecer porque antepongamos lo material antes que lo espiritual. Por eso creo que Dios, guardando el respeto, la distancia y reverencia a nuestro Padre Celestial, creo que Dios sonríe cuando nos ve pedir primero lo espiritual que lo material. Y el Padre nuestro, que lo vamos a estudiar más adelante, nos enseña. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pregunto, los milagros que se iban a hacer después y los milagros que se han hecho hasta el sol de hoy, ¿ya Dios los había determinado? Sí, pero ellos no lo saben. Ellos sienten en su corazón que aunque Dios lo va a hacer, es su deber pedir que lo haga. No se va a perder un alma en este mundo, porque Dios no va a permitir que se pierda de los que tienen que ser dados. Pero nuestro deber es orar por ellos. Es pedir que Dios los salve. Me gustó algo que leí preparando esta clase. Decía el autor de lo que leí, que alguien le decía, ¿para qué vamos a orar por los inconversos? Si Dios, según Efesios, ya escogió a los que se van a salvar. Y si Dios escogió a los que se van a salvar y los va a traer a él, y ninguno se va a perder, ¿para qué voy a orar por eso si al final Dios lo va a salvar? Él decía, a ese tipo de personas, yo le invierto la pregunta. ¿Y cómo piensas tú que hay que orar entonces? Bueno, hay que orar para que Dios toque sus corazones para que se conviertan al Señor. Entonces Él les dice, tú estás pidiendo que Dios los obligue a que se conviertan. Es decir, estás criticando la soberanía de Dios porque Dios los atrae. Y estás diciendo que no es así, que la gente se convierte porque Dios, tenemos que orar para que Dios los toque y se conviertan. Entonces Él está diciendo, tú lo que estás pidiendo es que Dios los obligue a que se conviertan. Conclusión, Dios es soberano. Dios va a salvar a los que Él ha escogido. Pero nuestra labor es pedir, sin saber quién es salvo y quién no, que Dios toque los corazones. Si yo no sé si mis hijos son salvos, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a orar por ellos? Yo clamo al Señor porque mi conocimiento es limitado y mi deber es clamar para que Dios toque el corazón de mis hijos, toque el corazón de mi vecino, toque el corazón de mis familiares para que sean salvos en Cristo Jesús. Así que aquí ellos piden, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Dicen eso? ¿Por qué no hablaban en lenguas aquí? Porque ya eso se había dado en Pentecostés. Porque
porque era necesario que en ese momento hablaran en lengua para que se mostrara que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero ahora son llenos del Espíritu Santo, que es otra cosa. El bautismo es una vez, la llenura puede ser varias veces. Ya esa clase se puede, ¿ok? Pero quería dejar esto claro. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El fruto, el resultado inmediato de la llenura del poder del Espíritu Santo en una persona es predicar a otros con denuedo. Entonces, pregunto, ¿respondió el Señor según el versículo 31 la oración de esta gente? Evidentemente lo hizo. ¿Cómo lo sabemos? El lugar donde estaban tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y se produjo lo que ellos habían pedido en la oración. En el versículo 29 ellos pidieron, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y vemos en el versículo 31 que sucedió. Que Dios había determinado que ellos iban a hablar con denuedo. Sí, pero ellos lo pidieron. Ya. Quedará como una interrogante si fue la oración la que movió eso o ya Dios lo había determinado, pero ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos pidieron lo que tenían. Por lo tanto, hermano, nosotros sí tenemos que orar creyendo que Dios tiene el poder para hacer lo que le pidamos y lo va a hacer conforme a su voluntad. Muy bien. ¿Qué hora tenemos? Ok. Se fue la voz. Tiene el audio en mute, pastor. Sí, se fue la voz. Ok, ¿no me escuchan? No, Ya. ahora sí. ¿Ahorita no me escuchan? Ahora ¿Ahorita no me sí, escuchan? Sí. Ahora sí, pastor, ahora sí. Ahora sí. Ok, me están escuchando. Muy bien. Si me dejan de escucharme bien. Vamos a leer esto. Dice, toda oración debe ser dirigida a nuestro trino Dios. Ya hemos explicado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo explicamos, por cierto, el sábado en la primera clase de evangelismo, que también lo visitó. Y mañana la voy a volver a grabar porque se me olvidó grabarla el sábado. Entonces mañana, el jueves, la voy a grabar. Por eso no he enviado el material a muchos, porque la voy a grabar y voy a enviar el video para que no se haya perdido la clase del sábado. Entonces dice, toda oración debe ser dirigida a nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia enseña que podemos orarle a uno o a los tres, porque los tres son uno. Oramos al Padre con el salmista. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, Salmo 5:2. Al Señor Jesucristo oramos como al Padre porque ellos son iguales. El orar a un miembro de la Trinidad es orarle a todos. Esteban, mientras era martirizado, oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. También oramos en el nombre de Cristo. Pablo exhortaba a los creyentes efesios a darle gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Jesús les aseguró a sus discípulos que cualquier cosa que pidieran en su nombre, significando en su voluntad, les sería concedida. Juan 15:16, Juan 16:23. De manera similar, se nos dice que oremos al Espíritu Santo y en su poder. El Espíritu nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo o qué pedir. Leer Romanos 8:26, Judas 1:20. Todo este material yo se lo voy a enviar. Tal vez la mejor manera de entender el papel de la Trinidad en la oración es que oramos al Padre a través del Hijo
por el poder del Espíritu Santo. Los tres son participantes activos en la oración del creyente. del creyente. Entonces, regresamos a lo que acabamos de decir hace un minuto. Oramos al Padre en el nombre de Jesús con la guianza del Espíritu Santo. Cuando yo oro, yo en mi mente, en mi corazón, sé que estoy orando a Dios. Pero yo invoco al Padre Celestial en la persona de su Hijo, en el nombre de su Hijo. Y sabiendo que mi oración es refinada, es puesta en sintonía con el lenguaje celestial por medio del Espíritu Santo que intercede por mí con gemidos indecibles. Indecibles. Y lo creo yo. Yo oro al Padre en el nombre de Jesús. Quiero responder algo que quizás lo vamos a analizar más adelante. Pero alguien me decía esa acotación hoy, mi esposa particularmente. Ella me decía, a veces por ignorancia, estoy seguro que la mayor parte de las veces es por ignorancia. Algunos oran y al final dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no puedo orar al Padre y al mismo tiempo decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración es en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pide al Padre en mi nombre, o será él. Entonces, el nombre en el que oramos, el intercesor, el sumo sacerdote, el que está entre el Padre y nosotros, según Timoteo, es Jesús. En su nombre oramos, no en el nombre del Padre, del Hijo. No te va a caer un rayo por eso, no eres un blasfemo, por ignorancia, por lo que sea. ¿Lo has orado así? No lo hagas. Pusiste mala dirección. Muy buena. No lo hagas más. Ora al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu. Adelante. Bueno, es parte del sacerdocio de Cristo. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios Santo, Dios perfecto, Mateo 5:48 dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es imposible. En Cristo es posible, porque Él nos hace perfectos, Él nos perfecciona. Entonces, siempre el cristiano en la oración y en la confianza de su salvación debe tener presente que la gracia de Dios es que siendo el santo, siendo el perfecto, siendo imposible que nosotros pecadores vayamos a Él, Cristo nos cubre con su justicia. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, en forma indirecta se está refiriendo a la oración. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no digo al final de una oración en el nombre de Jesús, amén? Nada, no pasa nada. No pasa nada, porque eso no es un abracadabra. Esa no es la clave del cajero. Esa no es una palabra mágica que si yo no digo abracadabra, chazán, no se va a dar. No, no, no. Es más. Creer que por mencionar el nombre de Jesús, si yo pongo fe en la declaración del nombre más que en el nombre mismo, si yo creo que por decir en el nombre de Jesús es como decir abracadabra, se va a dar las cosas como un hechizo mágico, tengamos cuidado con eso, porque hay gente que pone más confianza en el rito que en el Señor. Pues es como la gente, no, porque hay que ungirlo con aceite, si no, no se va a sanar. No, eso Santiago dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos lo visiten, lo unjan con aceite, pero el aceite era algo más terapéutico que algo espiritual. Y en todo caso era la simbolización del Espíritu Santo. Pero no es que si tú no tienes aceite no te vas a sanar. Entonces la gente termina poniéndole más fe al aceitico que a Cristo. Como el cristiano evangélico que no tiene una virgen, no tiene un santo, pero tiene una vida abierta en el Salmo 23. Si el viento se la mueve para el Salmo 21, ya no se siente protegido y le pone una cinta plástica para que no se mueva, porque lo que lo protege es el Salmo 23. Le está poniendo más fe
a la página, al libro, al símbolo, al objeto, que a la palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso porque a veces somos medio esotéricos con algunas cosas de la vida. No. Muy bien. Pastor, no soy a la pregunta. Ok. Ajá. Claro, claro. Sí, sí. Sí, Milena está diciendo que ella cuando habla con las personas católicas, ¿verdad? Ella simplemente les recuerda lo que dice la Biblia, que es en el nombre de Jesús y no en el nombre de un santo de esto. De eso vamos a hablar ahora mismo, ¿ok? La próxima clase necesito que se sienten más adelante para que ellos puedan. Ok, muy bien. Ok, 3 características de la oración y con eso terminamos. 3 características de la oración. La oración tiene que ser sincera. ¿Por qué sincera? El Señor Jesús le dijo a los discípulos que nosotros no debemos orar como los hipócritas, que oran en las aceras, que oran en las calles, que oran en la primera banca de la sinagoga para ser vistos de los que oran con frases rimbombantes o repetición. Por eso dice, frases vacías y falsas son una burla. Cuando una persona se acerca a Dios y en vez de abrirle su corazón espontáneamente, empieza a orar mecánicamente y a repetir varias veces una serie de palabras, creyendo, como dice la palabra, que por su palabrería serán escuchados, realmente es una burla. Cuando tú vas delante de un ministro, de un sacerdote y te dice, o te escucha tus pecados porque te confesaste con él, y él te dice, mira, esto merece 30 Padre Nuestro, no 20, porque fue bastante grave, con 30 se te quita, ¿ok? Eso es una burla. Pensar que por decir 30 veces el Padre Nuestro, algo va a suceder. No, el Señor no quiere eso. Es una burla para él. En otro orden de ideas, de la oración sincera, tiene que ser con naturalidad, con confianza, de un hijo para con un padre. Es decir, acerquémonos a Dios, dice la Biblia, acerquémonos al altar confiadamente. Nosotros debemos tener confianza, con reverencia, sí, con respeto, sí, con temor de la gloria de Dios, sí, pero con confianza de que estamos hablando con nuestro Padre. Yo no quiero que un hijo mío se acerque a mí temblando, temeroso de que yo le voy a dar un golpe o algo así, ¿no? Yo quiero que mi hijo se acerque y me abra su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Y además debemos acercarnos a Dios desinteresadamente. Esto puede sonar contradictorio porque si yo quiero que Dios me sane de una enfermedad, si yo quiero que Dios salve mi matrimonio que está a punto de fenecer, si yo quiero que Dios me devuelva tal cosa, me dé un trabajo, me ayude en medio de una crisis emocional, yo tengo un interés. Pero como lo dijimos al principio, lo desinteresado se va a notar cuando tú buscas a Dios solamente cuando estás en. La gente busca a Dios solamente cuando está en problemas. No es una comunión diaria, sino que su pasión por la oración es el resultado de su angustia. Se va la angustia, se va la pasión por la oración. Eso es interés malintencionado. Por eso estoy diciendo, acerquémonos a Dios desinteresadamente. ¿Todo me está saliendo bien? ¿Todo está bien en casa? ¿Todo está bien con mi cuerpo? ¿Hay comida en la alacena? ¿Hay algo de dinero en el banco? ¿No tengo mayores crisis? ¿El mar está en calma? Gloria a Dios. Débora. Y hay que agradecer. ¿Verdad? Y debo hacerlo independientemente de la respuesta. Es decir, yo no debo orar creyendo que Dios me tiene que dar. Por eso, esa gente que reclama, esa gente que arrebata, esa gente que declara, esa gente que cree que porque habla duro y fuerte a Dios, Dios le tiene que obedecer como que si fuera su mayordomo,
está realmente en una actitud bien soberbia. Decía el pastor Jerry. Nuestro Dios oye, nos escucha. No necesariamente va a contestar lo que estamos pidiendo, porque Él está a cargo, tiene el plan, y su plan quizás no sea el mismo de en ese punto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque algunas veces Él nos va a dar sabiendo que vamos a estrellar para que nosotros aprendamos a lo que usted acaba de decir es, como dicen en inglés, Preciso. conciso. Muy bien. Gracias, pastor Jerry. Gracias. Ok. Seguimos. Vamos con la segunda característica de la oración. Nuestra oración debe ser reverente. Debemos venir a su presencia con regocijo, con confianza, lo que yo decía ahorita, pero conscientes de la majestad de Dios. A veces noto que la gente se acerca a orar a Dios como que si Él fuera, no sé, con una frivolidad excesiva. No hay respeto para con la majestad de Dios. No quiero dar más detalles porque creo que cada quien debe revisar su manera de orar. Pero debemos acercar a Dios y a mí en lo personal, y este es el consejo que le doy a ustedes, cuando nos acerquemos a Dios, hagamos un ejercicio de memoria de sus atributos. Pensemos en los atributos de Dios, que Él es santo, Él es eterno, Él es puro, Él es perfecto. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Yo no me puedo acercar a Dios como alguien que es mi familiar. Ciertamente debo sentir su amor, su confianza, es un padre amoroso, pero no puedo dejar de reconocer su majestad. No podemos ser casuales, arrogantes, exigentes, mostrarnos reclamándole algo. Todos hemos pasado por algún momento de crisis, un momento de crisis en el que vamos a pelear con Dios. Yo he peleado. Yo he preguntado por qué Dios. Pero que esa no sea la actitud. Porque Job pasó también por ahí. Porque realmente cuando estamos bajo una extrema presión, no podemos entender, no podemos procesar nuestro dolor y le preguntamos a Dios a veces en una forma quizás de pleito con Él. Dios mío, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero que esa no sea la nota. Ese es el resultado de un momento de presión. Incluso pedimos perdón a Dios por haber actuado de esa manera, porque sabemos que esa no es la forma de acercarnos a Él. Él es nuestro Señor, no es. Muy bien, como ya tenemos que avanzar por razones de tiempo, la oración, además de ser sincera, además de ser reverente, debe ser una oración confiada. Nuestra oración es el mayor y mejor, ahí me equivoqué, recurso del que disponemos. Ninguna ventaja terrenal puede ser la base de nuestra confianza, sino la seguridad de que Dios hará su voluntad en nosotros. ¿A qué me refiero? Ninguna ventaja terrenal puede ser la base de nuestra confianza. Lo que yo decía ahora. Cuando hay dinero en la cuenta, no oro porque no necesito dinero. Cuando mis carros funcionan bien, no oro porque mis carros solamente hay que meterle la llave. Cuando me paro en la mañana y no me duele nada y no tengo que estar preocupado por nada de mi salud o de alguien en mi familia por su salud, no oro por sanidad porque todos estamos sanos. Entonces empezamos a confiar en nuestro bienestar y creemos que eso va a estar siempre así. Hasta que se levanta el viento en la tempestad. Cuando Dios nos mete en el horno de fuego. Cuando nos hace pasar por el desierto. Pensemos en Job.
Pero Job no confiaba en su riqueza, porque dice la Biblia que él oraba. No solamente oraba por él, oraba por sus hijos. Y aún así le aconteció lo que le aconteció. ¿Cuánto más nosotros que no nos parecemos cercanamente a Dios? Entonces, no vengamos a la oración diciendo en nuestro consciente o inconsciente, bueno, yo estoy orando a Dios, pero realmente no tengo que hacer mucho énfasis en la oración, porque todo está bien. Y como todo está bien, no voy a invertir mucho tiempo, ni mucha pasión en eso. Oraré rapidito para salir del paso. ¿Ok? Entonces, básicamente, hermano, por razones ya del tiempo, ¿qué hora tenemos? 8:05, ya estamos pasaditos. Eso es lo que yo quería presentarles hoy como introducción. La próxima semana estaremos respondiendo preguntas puntuales. ¿Ok? Así que estén preparados. Y si usted no ha enviado su pregunta, si usted no ha enviado su planteamiento, estoy hablando con los de aquí que están en el salón y los que están aquí en YouTube. Si usted no ha enviado su pregunta, me encantaría que lo hiciera. ¿Ok? Para que pueda enriquecer. Porque con la respuesta de cada pregunta todos nos vamos a beneficiar. He recibido unas preguntas interesantísimas que me van a ayudar a mí a aprender y también nos van a ayudar a aprender. ¿Okay? Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.